Hola, mi nombre es Dalia Marelia Espinosa Cejudo. Soy del plantel 04 Cuautla, Morelos. Les voy a hablar un poco sobre el Tratado de Versalles. Bueno, el Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Esto ocurrió en Francia. Para entender un poquito del contexto en el que se firmó este tratado, es importante considerar ciertos puntos que pasaron en el tratado. Bueno, uno de los principales puntos que pasó fue la Primera Guerra Mundial, un conflicto devastador que fue un conflicto global que involucró a muchas de las potencias mundiales de la época. La guerra comenzó en agosto de 1919 y duró 4 años, causando millones de muertes y heridos. La guerra se libró a varios frentes, incluyendo el frente occidental de Francia y Bélgica, el frente oriental en Rusia y el frente italiano. El segundo punto es la entrada de Estados Unidos en la guerra. Fue en abril de 1917. Estados Unidos entró a la guerra después de que Alemania reanudiera la guerra submarina sin restricciones y hundiera varios barcos estadounidenses. La entrada de Estados Unidos a la guerra fue un poco de conflicto importante, ya que proporcionó a los aliados una gran cantidad de recursos y tropas frescas. Otro punto es la ofensiva de la primavera alemana. Esto ocurrió en marzo de 1918. Alemania lanzó una ofensiva masiva en el frente occidental, conocida como la ofensiva de la primavera. Aunque la ofensiva inicialmente tuvo éxito, finalmente fue detenida por los aliados. La ofensiva agotó a las tropas alemanas y debilitó su capacidad para resistir a los aliados. Otro punto muy importante que viene ahí en el tratado es el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Se firmó un armisticio que se puso fin a las hostilidades del armisticio. Permitió a los aliados ocupar la orilla izquierda del Rin y establecer una zona de ocupación. El armisticio fue un paso importante hacia la firma del Tratado de Versalles. Bueno, otro punto importante es la Conferencia de Paz de París, que después de armisticio se convocó la Conferencia de Paz de París para negociar un tratado de paz. La conferencia comenzó en enero de 1919 y contó con la importancia de representantes de más de 30 países. La conferencia fue un proceso complejo y difícil, ya que los países vencedores tenían objetivos y prioridades diferentes. Los objetivos de aliados fueron castigar a Alemania, ya que los aliados querían castigar a Alemania por su papel en la guerra, asegurarse de que no pudiera volver a amenazar la paz en Europa. También fue el establecer una paz duradera, ya que los aliados querían establecer una paz duradera en Europa y evitar futuras guerras. Redibujar el mapa europeo. Los aliados querían redibujar el mapa europeo y establecer nuevos estados y fronteras. Bueno, el Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz controvertido, ya que fue el resultado de la Conferencia de Paz de París. El tratado impuso duras condiciones en Alemania, incluyendo la aceptación de la responsabilidad por la guerra. También fue el apego
También fue el pago de reparaciones que la limitación de su capacidad militar. El tratado también estableció la Sociedad Nacional, una organización internacional diseñada para promover la paz y la seguridad en el mundo. Bueno, algunos términos del tratado es la responsabilidad por la guerra, ya que Alemania se vio obligado a aceptar la responsabilidad por la guerra y sus daños. Esto se conoce como la cláusula de culpabilidad de guerra. Algunas reparaciones ya fue que Alemania tuvo que pagar enormes reparaciones a los aliados que se estimaron en 132.000 millones de marcos de oro. Unas limitaciones militares fue que Alemania se vio obligada a reducir su ejército a 100.000 soldados y limitar su capacidad militar. También hubo pérdidas de territorio, ya que Alemania perdió territorios en favor de Francia, Polonia y otros países más, incluyendo Alsacia, Lorena y la región del Sarre. Las desmilitarizaciones fue que la región del Rin se desmilitarizó y se estableció una zona de ocupación aliada. Les diré unas consecuencias que ocurrieron a través del Tratado de Versalles y con un poco de su significado. Bueno, uno de los más importantes fue el resentimiento alemán, ya que el tratado alimentó el resentimiento y el nacionalismo en Alemania, lo que contribuyó al ascenso del nazismo. También la inestabilidad económica, las reparaciones y las limitaciones económicas impuestas a Alemania contribuyeron a la hiperinflación y la inestabilidad económica en el país. El ascenso del nazismo fue que el tratado se considera uno de los factores que contribuyen al ascenso del nazismo en Alemania y en última instancia en la Segunda Guerra Mundial. La inestabilidad política fue que el tratado contribuyó a la inestabilidad política en Europa y al surgimiento del movimiento extremistas. Les diré unas críticas y unas controversias. Les diré primero la dureza y la incensiva. De cada punto les daré un poco de su contexto, lo que significa. Bueno, la dureza y extensiva fue que algunos argumentos que el tratado fue demasiado duro con Alemania y que contribuyó a la inestabilidad y el resentimiento en el país. La falta de realismo. Otros argumentos que el tratado no fue lo suficiente realista en sus expectativas y que no tuvo en cuenta complejidades de la política internacional. El impacto en la economía fue que el tratado tuvo un impacto significativo en la economía en Alemania y contribuyó a la hiperinflación y la pobreza. Bueno, en conclusión, el Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz que impuso duras condiciones en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, aunque su objetivo era prevenir futuras guerras. El tratado contribuye a la inestabilidad y el resentimiento en Alemania, lo que última instancia llevó a la Segunda Guerra Mundial. El tratado sigue siendo un tema de debate entre los historiadores y los expertos en relaciones internacionales y su legado continúa siendo relevante en la actualidad. La importancia de entender el contexto histórico y las consecuencias del tratado radica en que puede proporcionar lecciones valiosas para abordar conflictos y negociaciones internacionales en el futuro. Bueno, en resumen a todo esto sobre el Tratado de Versalles, fue un acuerdo de paz que tuvo un impacto significativo en la historia
en Europa y en el mundo, aunque su objetivo era prevenir futuras guerras, como ya les había dicho. El tratado contribuye a una inestabilidad y el resentimiento en Alemania, lo que en última instancia llevó a la Segunda Guerra Mundial a entender el contexto histórico y las consecuencias del tratado. Puede proporcionar lecciones valiosas para abordar conflictos y negaciones internacionales en el futuro. Al final les pondré un poquito de imágenes para que vean qué fue pues el Tratado de Versalles.